Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller y nuestro canal Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra, para quienes no hayan entrado todavía a conocernos. Sí, como les venía contando hace ya un tiempo, el chal que nos inspiramos en la manta que hemos hecho tan hermosa, llena de puntos bellos, de colores, distintas. Miren qué bonito. Miren qué cosa bonita hemos compartido ahora con ustedes, esta vez el chal que le llamé encuentro, porque nos volvemos a encontrar con estos puntos divinos que lo hicimos en nuestra manta, la magia de todas, y también es un encuentro de puntos, un encuentro de amigos, un encuentro de aprendizaje, todo es lindo. Entonces me gustó ponerle este chal, se va a llamar encuentro. Tenemos dos versiones, una con flecos y otra con las borlas como hicimos con la manta. En este caso, como les cuento, a medida que lo vamos a ir haciendo, lo hemos hecho con flecos. Los flecos tradicionales divinos, combinado muy bonito, lo voy a dejar por aquí. Y el otro que ya había compartido en Instagram y en Facebook, que tantas veces me lo han pedido, bueno, siempre tratando de hacer un poco de tiempo para poder hacer los trabajos que buscamos para compartir con todos ustedes, y quizás nos lleve un poquito más de tiempo lograrlo, pero bueno, aquí los tenemos. Este tiene borlas, las borlas son como hicimos en la manta, así que este tiene otros colores, y estos hermosos colores que hicimos en este nuevo, me encantó cómo quedó con estos tonos más bien pasteles y con la versión de los flecos. Bueno, espero que les guste, que disfruten, si se animan a tejerlo. Los materiales lo van a elegir ustedes, los puntos también. Solamente sugiero algunos puntos de la manta para compartir y quizás algunos nuevitos que he agregado. La verdad que es divertido, es entretenido, y si tienen poco material en casa lo van a poder utilizar porque cada hilera tiene un color y tiene un punto diferente, así que si tenemos puchitos también se puede aprovechar, no necesariamente tenemos que salir a comprar todo este material. Bueno, espero que les guste. ¿Y qué les parece si vamos a tejer? Bueno, para hacer este precioso chal que tantas veces nuestros queridos amigos de Face nos han pedido y de Instagram, es el chal con los puntos de nuestra manta, ¿no? Y algunos puntos distintos más, algunos que hemos agregado que son diferentes. Este tiene muchísimos colores, pero bueno, se pueden elegir todos estos puntos diferentes y hacerlo en un tono o en dos tonos o tonos claros, como voy a hacer el nuevo que inicia ahora para mostrarles. Pero esto es nada más que para compartir esta preciosura, como la vamos a tejer. Aquí está, esto sería el centro. Estas flores obviamente la vamos a hacer, va a ir incluida porque es uno de los puntos que más gustó, es precioso, tiene mucho relieve. Bueno, muchos de estos puntos los vamos a volver a repetir, y cualquier otro punto que a ustedes les guste de la manta, también pueden elegirlo y lo pueden agregar a este hermosísimo chal triangular. Yo voy a comenzar. Mi aguja es 4.5 milímetros, ahí está. Este es el grosor para mí, para tejer yo cómoda. Ustedes saben que todo depende del material que vayan a elegir. Si van a elegir hilo de algodón, busquen su aguja preferida con la que se sientan cómodas para tejer. Si van a elegir alguna lana de grosor medio, de unos 3 milímetros, yo diría que hasta 3 milímetros estaría bien, porque si no se hace demasiado grueso para hacer tanta cantidad de puntos. Luego hay que adaptar puntos, hay que adaptar el grosor. Entonces, si vamos a elegir, elijamos algo que no supere los 3 milímetros, el material, ¿no? Puede ser hilo de algodón, puede ser lana, pueden ser fibras naturales. Bueno, eso depende de cada uno. Yo, como siempre, amo este acrílico finito, tejido doble, que prácticamente lo uso para todos mis tejidos, me encanta. Puede ser, ahora nosotros aquí en la Argentina estamos en primavera, tranquilamente lo pueden hacer en hilo de algodón. Lo pueden hacer con este mismo acrílico, que es un acrílico muy finito, de 1 milímetro, 1,5 milímetros aproximadamente, que para la época de verano está perfecto también. Pero bueno, el material, yo les muestro lo que yo voy a utilizar, que son estos acrílicos finitos,
que podría tejerlo simple, pero bueno, a mí me gusta tejerlo doble. Me parece a mí que queda como más aireado. Me gusta el resultado final de esta lana cuando la tejo doble. Puede ser un cashmere de verano también, que queda muy bonito, que es un poquitito más finito, pero tiene otro brillo por ahí. Bueno, eso depende de ustedes, qué es lo que más les guste para tejer. Si el algodón es finito como este, también si quieren lo pueden tejer doble o simple. Si lo van a tejer simple, van a tener que buscar una aguja mucho más fina que esta. Esta está acorde a lo que yo voy a tejer con el material, como lo voy a tejer yo a mi chal. Los colores, obviamente ya se los dije, ustedes van a elegir. Y los puntos, bueno, yo les voy a dar una muestra de puntos, que algunos los hemos visto en la manta. Si tuvieron dudas, como muchas me han comentado, las dudas de la flor, bueno, en este caso la vamos a volver a hacer y lo voy a hacer de otra manera, quizás un poquito más lento, o se los voy a terminar de explicar un poco mejor para que logren entender perfectamente cómo se hace, pero bueno, esta florcita quizás unas vueltas más adelante. Todavía no, vamos a empezar con nuestro chal, con el punto básico, así como hemos empezado nuestra manta, porque este está basado en la manta, este chal. Esos puntos son tan bonitos que dan ganas de aprovechar y hacerlo en un montón de ideas y formas. Y me pareció muy divertido hacerlo en este chal. Bueno, vamos a iniciar con una cadena de 5 puntos. Yo digo 5 puntos y siempre refiriéndome a este grosor, siempre refiriéndome a esta medida de aguja. Si ustedes van a utilizar un material más finito, bueno, eso lo van a tener que ver en cuanto hagan los primeros puntos, a ver cómo les queda, el tamaño que les queda, porque a cuanto más finito es el hilo, obviamente van a tener que dar más vueltas para llegar a una medida o a la medida determinada. Cuando el hilo o la lana es un poquito más gruesa, obviamente se llega más rápido y la medida que tiene este chal, por ejemplo, ahora no lo medí, pero se los voy a medir para que tengan idea de cuánto mide, pero es bastante cumplido, es bien grandecito, envuelve bien, entonces las vueltas siempre son menos, eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y voy a hacer una más, ahí, 7, porque quiero girar y hacer un anillito, ahí. Voy a pinchar en la primera y voy a hacer un punto corrido, ahí. Me voy a encontrar con este anillito de 7 cadenitas. Entonces, desde aquí mismo voy a levantar 3 cadenitas que va a ser la altura de mi primer vareta. Una cadenita más que va a separarme esta orilla de lo que sería el punto en sí. Y voy a hacer 3 varetas juntas. Entonces aquí, en esta primera hilera, comienza con el puntito, el pancito, que yo les nombraba en la manta. Bueno, y hacemos así. Vareta, que son 3 cadenitas. Cadenita al aire y un pancito de 3 varetas juntas. Voy a hacer un arco de 3 cadenas y en el mismo anillo voy a volver a repetir este punto, el pancito de 3 varetas. De paso me voy llevando en el anillo esta colita, que es del inicio. Vuelvo a repetir el pancito, 1, 2 y 3. Ahí. Ahora, una vez la cadenita al aire y nuevamente una vareta. Esto se va a repetir en todas las hileras que tengamos vareta porque pertenece al orillo de lo que sería el chal. Miren cómo queda. Este dibujito va a formarnos 2 pancitos, cadena, vareta, cadena, vareta. Este lo voy a dejar en suspenso porque yo voy a seguir tejiendo con el color gris. Si ustedes no se sienten seguros, si son principiantes, quieren ponerle un clip, un ganchito, un alfiler, lo que ustedes quieran, se lo colocan para no perder el punto hasta que se pongan cancheros con el tejido. Si no, simplemente tiran la colita y lo dejan ahí en suspenso.
Ahora yo voy a iniciar de nuevo, pero desde este lado y con un color nuevo, porque voy a hacer mis pancitos combinados para que se diferencie bien este punto y que quede bonito. Entonces voy a empezar aquí desde este lado, dentro de este arquito que hicimos vareta y cadena. Bueno, acá adentro voy a pasar mi hebra, hago una cadenita y aquí mismo, acá adentro, voy a sujetar este, así lo voy envolviendo. Voy a hacer un punto bajo, mi primer punto bajo, ahí. Punto bajo, ajusto. Una cadenita al aire y aquí mismo, aquí adentro, un punto bajo. Ahí. Nos va a quedar este arquito bien, bien pequeño. Voy a hacer 3 cadenas al aire, 3, y voy a sujetar dentro del arco de 3 cadenas de mi hilera anterior con un punto bajo. 2 cadenas al aire y otro punto bajo. Así, ¿ven? Ahora, 3 cadenas al aire, que van a ser mis arcos, y un punto bajo aquí adentro, una cadenita y nuevamente un punto bajo, siempre acá adentro. Ahí. Esto todavía no lo toco. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá yo termino con este color. Entonces voy a hacer una cadenita para hacer mi nudo, corto, tiro, ajusto y me va a quedar este puentecito ahí, como me quedó acá. Y estos dos y este el del centro. Entonces voy a girar mi trabajo y voy a retomar con la colita esta que dejamos. Ahí ajusto, vuelvo a levantar 3 cadenitas que van a ser mi primer vareta, una cadenita al aire y aquí adentro en este arquito mini que nos quedó, punto bajo, cadena, punto bajo, bueno, dentro de esta cadena voy a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer mi pancito, entonces aquí empieza el aumento, ¿ven? Voy a saltar aquí al arco este que hicimos de 3 cadenitas de la hilera anterior y voy a volver a hacer 3 varetas. Ahí. ¿Ven? Acá no hago nada, no hay cadenita, no hay nada que nos separe. Son 3 varetas y 3 varetas. Y acá, en el arco este que hicimos de 2 cadenitas, voy a volver a hacer 3 varetas. Obviamente que en la manta este punto siempre es recto, es una línea. Acá tenemos que darle la forma de lo que es el chal. Entonces le estamos dando una forma triangular. Hay que prestar más atención. Una vez que hice estas 3 varetas, vuelvo a hacer ese arco de 3 cadenas. Ahí. Y nuevamente en el mismo lugar hago 3 varetas. No es difícil, solo hay que prestar un poquito de atención, ¿ven? Bueno, lo mismo que hice acá, yo lo voy a repetir y lo voy a hacer de este lado. Siempre vamos a trabajar en espejo. Todo lo que hagamos de este lado, volvemos de la misma manera, ¿sí? Ahí. Mis 3 varetas. Y nuevamente en este mini arquito que nos quedó acá, tan pequeño, vuelvo a hacer 3 varetas. Este es el aumento que le vamos a ir dando para que nuestro chal crezca. Ahí. Cadenita y voy a hacer una vareta, la voy a pinchar aquí abajo, miren. Si ustedes recuerdan, les voy a mostrar. Acá, esta vareta no fue sujeta desde el punto bajo. Lo voy a poner así, si lo miran, que no quede pata para arriba. Yo nací con mis 3 cadenas desde aquí para hacer mi vareta y la cadena al aire. No lo sujeté en el punto bajo. ¿Ven? Solamente el pancito lo hice dentro del punto bajo. Bueno, acá voy a repetir lo mismo. Acá yo hice mi pancito, la cadena al aire y mi vareta la voy a sujetar desde esta vareta de abajo. Entonces voy a buscar para pinchar ahí
y voy a estirar para hacer mi vareta y que me dé la altura que necesito. ¿Ven? Entonces, una vez más, tiro esta colita y la dejo en suspenso, porque ahora yo lo quiero combinar con otro color. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a buscar un color cualquiera que me guste para ir combinando. Por ejemplo, puedo elegir este rosa que me gusta. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Les voy a mostrar un poquito, pero es simplemente repetir. Aquí adentro, en esta cadenita, vareta y cadenita, voy a hacer mi primera cadenita para hacer un punto bajo. Punto bajo. Cadena y punto bajo. Ahí. Lo mismo que hice acá, lo hago acá adentro. Y ahora sí, hago 3 cadenas al aire. Y voy a dividir estos pancitos. Entonces acá sujeto con un punto bajo. ¿Ven? Estoy repitiendo exactamente lo mismo que hice en la hilera anterior. Con la diferencia que solo cambia el color. Hago los arcos de 3 cadenas. Y acá, cuando llego a este arco, hago punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Ahí. No le hago 3 cadenas porque yo no quiero que se me haga demasiado pico. Entonces no le doy tanto aumento. Porque estoy aquí adentro, estoy colocando 5 puntos en realidad. 4 puntos. Porque tengo punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Ya es suficiente. Entonces vuelvo de nuevo con mis 3 cadenas. ¿Sí? Fácil. Bueno, así, de esta manera, vamos a ir agregando colores y las hileras que a nosotros nos guste con este punto. Recuerden que son varios puntos, entonces vamos a hacer unas 2, 3 hileras, depende del punto, vamos a repetir cada hilera. Pero por lo menos como este es el principio y es tan pequeño, le podemos dar unas 2 hileras más combinando colores y ya luego empezar con el punto nuevo. Bueno, acá recuerden, punto bajo. Acá se los voy a mostrar porque ya termina, que se me escapó. Cadenita al aire y punto bajo. Ahí. Y como yo termino con este color, hago una cadenita, corto, tiro, ajusto y ya tengo preparado para nuevamente volver con el gris. ¿Ven? Yo voy a girar y voy a repetir exactamente lo mismo. Levanto mis 3 cadenitas para mi primer vareta, una cadenita al aire y acá adentro hago el pan, acá hago el pan, acá también, acá hago 2, como hice acá, estos 2 y vuelvo hasta acá. Este punto, los dos, el primero, el del pan y el de puentes de cadena, yo me voy a quedar tejiendo con un par de colores más y luego les muestro la segunda hilera con otro puntito nuevo. Miren qué preciosura como queda combinado en la forma triangular. Hay que ubicarlos bien estos puntos para que queden bonitos. Quedó precioso. Bueno, yo le hice una franja de 4 hileras. Cada uno le va a ir agregando lo que le gusta. Vamos a empezar con un punto nuevo. Y voy a pinchar aquí adentro. Nuevamente voy a hacer una cadenita. Ajusto bien el punto. Y levanto 1, 2, las 3 cadenitas de mi primer vareta. Una cadena que va a ser al aire y voy a hacer una vareta aquí adentro, en el mismo arquito. Ahí. Una cadena al aire y voy a hacer una vareta sobre esta vareta de borde. Ahí. ¿Ven cómo va quedando? Una cadena al aire y voy a saltar esta vareta del medio y me voy a ir a la de al lado. Ahí, esperen que se me está enredando esta colita, ahí está. Ahí. Cadena al aire, salto un punto de base y hago la vareta al lado. Siempre voy a saltar un punto. Sacando esta orilla, que siempre quedan distintas, vamos en el tejido en sí a hacer vareta, salto un punto donde va la cadena al aire. Vareta, salto un punto donde va la cadena al aire. Ahí. Salto este y me voy al otro. Bueno, así hasta llegar a esta punta me quedo tejiendo y después les muestro. Acá llegué al extremo, ¿ven cómo queda? Una vareta, una cadena y vamos siempre saltando un punto de base.
Acá hago una cadena, aquí adentro hago una vareta, acá sí hago mi puente de 3 cadenas y nuevamente una vareta. ¿Bien? Acá también le vamos dando el aumento para que crezca hacia arriba. Cadena y inicio otra vez en esta primer vareta. Ahí les muestro. Porque yo terminé en esta última. Entonces, cuando me vengo para este lado, voy a repetir exactamente lo mismo que está hecho de este lado. Acá terminé la última, tengo que iniciar en esta que está bien pegadita a la esquina. Y nuevamente repetimos lo mismo. Salto, hago vareta, cadena, salto y hago vareta. Así hasta el final. Acá llegué al final, ahora con este hilo, por ahora terminé, así que yo lo voy a cortar. Le voy a hacer mi cadenita, como hacemos siempre, dejo un tramo para luego esconder estas hebras, tiro, ajusto y voy a iniciar de este lado porque voy a combinar este punto, lleva 3 colores, por lo menos la combinación que yo le voy a hacer. Entonces voy a buscar mi otro color y ya les muestro cómo iniciamos la segunda hilera. Acá tengo mi nuevo color. Voy a iniciar aquí en este arco con una cadenita para ajustar y acá adentro voy a hacer un punto bajo. Ahí, un punto bajo. Voy a hacer una cadena al aire y voy a saltar en el espacio donde hice la cadena en la hilera anterior. Bueno, ahí adentro voy a hacer un punto bajo. Esto es así, son hileras de punto bajo y arquito de una cadena. Donde yo encuentro una cadena de la hilera anterior, ahí voy a pinchar y voy a hacer el punto bajo. ¿Ven? Muy, muy simple. Iniciamos acá con un punto bajo, cadena, punto bajo, hasta llegar al extremo del triangulito este, y ahí les cuento cómo hacemos nuestro arquito del centro. Fácil, súper fácil hasta ahora. Acá llegué al último punto bajo, cadena, y entro aquí en el centro de este arco con un punto bajo. Voy a hacer 2 cadenas al aire y nuevamente un punto bajo. Ahí, este arco me va a quedar ahí pequeño. Y otra vez volvemos con este caminito de regreso de la misma manera que lo subimos, que vinimos por aquí. Bueno, se vuelve a repetir exactamente lo mismo hasta llegar al borde. Acá llegué a mi último punto bajo, cadenita, y como hacemos siempre, cortamos, tiro, ajusto. No voy a comenzar de este lado, voy a volver aquí de este lado y voy a comenzar en esta vareta. Voy a buscar mi nuevo hilo y ya les cuento, mi nuevo color, perdón, y ya les cuento cómo seguimos. Tengo mi nuevo color, voy a ir a buscar mi tercer cadenita de la vareta de la hilera anterior, aquí, ¿bien? Y voy a levantar 3 cadenitas para mi nueva vareta. Una cadenita que hacíamos siempre, una cadenita al aire, y vamos a hacer aquí adentro, en este arquito que hicimos del punto bajo, este puntito de 3 lazadas, de 3 varetas, perdón, pero no las vamos a cerrar, las vamos haciendo y las mantenemos en la aguja. Y ahí va la tercera. Ahora sí, cierro todo junto y una cadenita para ajustar el punto. Voy a saltar al lado, al arquito este pequeño arco que hicimos, y vuelvo a hacer una vareta y no la cierro. La segunda la mantengo en la aguja y la tercera. Ahí. Tengo las 3 juntitas, ahora sí cierro todo junto y con una cadena ajusto y cierro el punto. ¿Ven cómo va quedando? Es un punto muy conocido y queda muy, muy bonito. Ahí, 2 y 3. Cierro y una más para ajustar. Bueno, esta hilera se trata de este punto. Vamos a ir repitiéndolo en cada arco que nos vamos a encontrar, ¿sí? Me quedo tejiendo hasta llegar al extremo, a la puntita de este triangulito. Miren cómo queda de bonito, queda más bien tapadito, bien cerradito, pero ahora cuando terminemos con estas hileras va a resaltar este punto tan lindo. Cuando llegamos al extremo
acá en este arco vamos a hacer el mismo punto, con 3 lazadas y la cerramos, 3, la tengo con lazadas. Lazada sería el punto puff, pero estos son varetas. 3 varetas y las cerramos juntas, ajustamos y voy a hacer un arco de 3 cadenas. Y en el mismo punto, en esta base, en este arco, vuelvo a repetir el punto. Este punto yo lo llamé almendra, lo hice en el chaleco, con esta formita así, de 2, y queda muy bonito, porque se parece mucho a una almendrita, por eso lo llamé almendra. En realidad, si alguien sabe, yo ya anteriormente les había preguntado si alguno tiene algún otro nombre o lo conoce por otro nombre, lo puede compartir para que todas nos enteremos, todos nos enteremos si hay otro nombre. Como me han compartido el nombre del punto raso, también como lo llaman en otros países, es muy lindo porque uno va aprendiendo cosas nuevas y está bueno. Somos tantos los países que estamos involucrados en este mundo tan lindo de YouTube, en nuestros canales, en nuestro Instagram, en Facebook. Es increíble, pero bueno, vamos conociendo gente de todos estos países maravillosos y vamos compartiendo y aprendiendo, ¿no? Porque yo también aprendo muchísimo de cada uno de ustedes. Miren, ¿ven qué bonito cómo queda? Bueno, así me voy a ir hasta el final, hasta este borde, y ya les cuento cómo seguimos, porque todavía este punto no se termina. O sea, esta trama, lo que hace el dibujo de este punto completo, todavía nos falta. Pero ya lo terminamos, fácil, fácil. Acá estoy con el último, voy a hacer una cadenita al aire y la vareta que la voy a sujetar desde esta vareta que hicimos en esta hilera, no en la anterior, porque en la anterior inicia con un punto bajo. En la de atrás, en la primera que sería la trama de este punto, bueno, ahí voy a pinchar mi última vareta. Recuerden hacer la cadenita que es de arco. Cadena para nudo, porque con este color ya terminé, tiro, ajusto ese nudito y vamos a iniciar otra vez de este lado. Miren qué fácil va a resultar esto, porque yo tengo que repetir estos arcos que hice aquí y con este color para continuar con esta trama de este punto. Entonces, aquí adentro voy a hacer mi cadenita para hacer un punto bajo. Ahí. Una cadena al aire y voy a saltar en la división de este punto y este, en el medio, y voy a hacer el punto bajo. ¿Ven? Tengo que volver a repetir estos arcos que hice aquí. Cadena, y entre punto y punto de esta almendrita voy a hacer el punto bajo con su puente, ¿no? Que es de una cadena. Punto bajo, cadena. Súper fácil. Esto va muy rápido, se van a entusiasmarse, lo que les digo, porque es re divertido hacer esto. El que tuvo la oportunidad de hacer la manta o está tejiendo la manta, yo siempre les digo a modo de broma, obviamente, que es adictiva, porque nos entusiasma tanto hacer tanto punto, tanto color, tanta cosa bonita, que la verdad que es muy divertido, uno no la puede dejar de tejer. Bueno, con este chal les va a pasar exactamente lo mismo, Les va a encantar porque es súper divertido, estamos siempre haciendo un movimiento diferente con los puntos, con los colores, si es que elegimos hacerlo de muchos colores, y la verdad que es muy muy entretenido. Y un chal así queda súper original, no solo que nos abriga, sino que lo podemos lucir. Lo podemos lucir en todos los tiempos, en verano, en invierno, con frío, con calor, porque queda realmente muy bonito. Esto es fácil, así hasta el final. Quiero mostrarles que acá terminé como empecé, ¿no? Con un punto bajo, el arco y un punto bajo. Y acá tenemos la cadenita y la vareta de la hilera anterior. Vamos otra vez a este extremo. Este punto lo vamos a hacer de esta manera, porque acá yo ya tengo que dar aumentos, si no se nos va a ir achicando. Voy a buscar la tercera cadenita de esta vareta con la que formamos la primera vareta, ahí. Voy a pinchar y voy a hacer una vareta, como la veníamos haciendo,
voy a hacer una cadenita y nuevamente voy a hacer una vareta acá adentro. Es diferente que el inicio, ahí y ahí. Porque yo tengo que dar un aumento, si no, esto empieza a achicarse. Es un chal que yo lo quiero que quede recto arriba. Si yo empiezo a achicarle algunos puntitos, y como son tan distintos uno de otro, hay que tener cuidado de mantener siempre, a mí por lo menos me gusta que quede bien recto arriba si tiene esta forma triangular. Bueno, entonces acá yo ya le di un primer aumento. Voy a hacer una cadenita al aire y ahora sí salto adentro del arco de la hilera anterior, esa cadena que veníamos haciendo. Cadena al aire y salto dentro del arco, ahí. Y así voy a ir haciendo cadena al aire y donde está el arquito anterior, este pequeño de una cadena, ahí voy a pinchar mi vareta. Cadena y pincho en el arco. Bueno, así hasta llegar al extremo de este chal. Acá en este último arco hago la cadenita y voy a saltar en el arco pequeño que hicimos de 2 cadenas en la hilera anterior. Bueno, ahí adentro pincho mi vareta, 3 cadenas y vuelvo a pinchar mi vareta en este arco de la hilera anterior. Les explico porque abajo tenemos el otro arco y yo no quiero pinchar en el de abajo, tengo que pinchar en este pequeñín, este que está acá. Y luego bajamos de la misma manera que subimos por aquí. Bueno, ahora bajamos y terminamos de la misma manera que comenzamos. Bueno, una vez que terminamos aquí, terminamos como comenzamos de este lado, obviamente, ¿no? Vareta, cadena y vareta, que yo les comenté que íbamos a hacer ese nuevo aumento. Una vez más, comenzamos de este lado, porque me gusta mantener siempre el lado derecho de la vareta, aunque hay puntos que van y vuelven, hay algunas, por ejemplo como los pancitos, que tenemos que hacer una hilera de ida y una de vuelta. Pero bueno, por lo general me gusta mantener los puntos siempre del lado derecho, por eso vuelvo a comenzar aquí y no continúo aquí porque tengo que girar el trabajo y hacer el punto de este lado. Por esa razón vengo siempre para este extremo y comenzamos cuando el punto nos permite, bueno, le damos por el lado derecho. Ahora voy a hacer un punto que es increíblemente hermoso y les comento, para quienes hicieron la manta, está este punto, es una flor en relieve que es realmente preciosa. Y para los que les han quedado algunas dudas, bueno, acá tenemos un repaso para este punto. Así lo terminan de ver cómo se hace una vez más y lo pueden emplear en un montón de proyectos. En primer lugar voy a pinchar la vareta de orillo y voy a volver a levantar unas 3 cadenitas para hacer mi primer vareta, la cadena que va al aire y hago una vareta aquí, entre esta y esta de la hilera anterior, donde está el espacio de la cadena, ahí voy a hacer una vareta. Este aumento sí o sí lo hago siempre en todas las vueltas. Y ahora voy a pinchar en cada vareta una vareta y en cada cadena una vareta. O sea, vareta y cadena de la hilera anterior, en esta hilera es todo vareta. Esta hilera es muy fácil. Bueno, yo me quedo tejiendo cuando llego a la punta de este triangulito que se va formando para nuestro chal. Les cuento cómo seguimos. Cuando llego aquí a la esquina, hasta acá, todo vareta. Cuando llego acá a la esquina voy a hacer 2 varetas, el puente de 3 cadenas y 2 varetas. Y regreso todo con varetas, tal cual hicimos del otro costadito, del otro lateral de este chal. Hasta acá, súper fácil. Bueno, me quedo tejiendo. Acá llegué al final, hice la vareta dentro de este arco, cadena y vareta. Con este color por ahora termino, corto, tiro y ajusto y regreso aquí para hacer esta flor divina y vamos a disipar dudas que han tenido algunas personas con este punto, y el que no conoció este punto o esta flor les puedo asegurar que van a quedar encantados.
la van a querer emplear en un montón de lugares. Bueno, vamos a comenzar aquí de este lado, pero les quiero comentar algo. Esta flor va entre cada 6 varetas, hice mi motivo de la flor. Ustedes si quieren, les voy a mostrar un pedacito aquí. Cada 6 varetas tengo el espacio para mi flor. Lo único que se ve entre flor y flor son prácticamente estas 3 centrales. Si ustedes quieren hacerle menos varetas, obviamente van a quedar bien pegaditas. Y si no, ahí se van a notar muchas más varetas si ustedes le agregan. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta de este punto? Que una de las flores me quede bien en el centro del triángulo. Para que me quede bien en el centro del triángulo y no saber cuántas entrarían acá, entonces voy a empezar a contar desde este triangulito hacia la orilla. Acá yo sé que viene una, entonces voy a contar 6 varetas. En la séptima va a venir el espacio de mi flor. Vuelvo a contar 6 varetas, ahí. En la séptima viene mi flor y así hasta llegar al borde. Este tramo del chal es poquito, así que es corto y es fácil. Luego esta flor se vuelve a repetir en el chal porque queda muy bonita y bueno, quizás después van a ser los tramos mucho más largos. Pero ¿por qué empiezo de aquí hasta la orilla? Porque si yo empiezo acá y ustedes por ahí hicieron algún punto de más o le agregaron otro punto, entonces no me van a calzar justo, seguramente que va a haber una diferencia. Y yo no quiero ni que me quede una bien pegadita a la del centro o muy distanciada porque no me dan los puntos. Entonces la forma más fácil, lo más simple, para que todos nos demos cuenta mucho mejor, es contamos cada 6 varetas desde aquí arriba, porque yo sé que acá va una, para que quede muy bonito este tejido. Entonces cada 6 viene una flor y es mucho más fácil. Cuando yo llego aquí, por ejemplo, no las conté todavía, pero si mi flor cae acá, entonces yo sé cuántas varetas libres tengo que dejar. Si mi flor cae acá, y bueno, me quedarán estas 4 varetas solamente en el orillo, de este lado y de este lado. Entonces es mucho más fácil y más práctico para los que se inician también en el crochet, es mucho más fácil y es más rápido de sumar. Entonces vamos a hacer así. Contamos, si quieren las pueden marcar con algún ganchito y si no, no es necesario. Solo saber cuántas nos quedarían aquí en el orillo libres y luego empezamos a tejerlas. Yo me quedo contando las mías, que no las conté, y ya después les explico cómo hacemos este paso. Bueno, acá voy a comenzar. Yo marqué donde iría mi primer flor. El resto no me hace falta. Aquí le dejé apenas una marquita y sé que todas estas varetas van a quedar libres. Entonces voy a comenzar. Hacemos así. Donde está la vareta voy a pinchar. Cuento mis 3 cadenitas aquí, que es mi primer vareta. Voy a hacer 3 cadenitas de subida, que es la primera vareta, una cadenita al aire como venimos haciendo en todas las hileras porque es nuestro aumento, y aquí mismo dentro de este arco vuelvo a hacer otra vareta, ahí, y ahora comienzo a hacer varetas sobre vareta hasta llegar a mi marcador, que yo sé que ahí va mi primer flor. Aquí no importa cuántas nos quedan libres, porque sé que no tengo un espacio para hacer una flor aquí y una aquí, porque en el orillo yo no le coloqué flor, no me gusta. Pero bueno, eso también es opcional. Sé que acá entra perfectamente una florcita, entonces hasta ahí voy a llegar con las varetas comunes. Acá tengo mi aumento, vareta, cadena y le hice una vareta. Y estas varetas son el espacio libre que me queda antes de llegar a mi primer flor. Si ustedes acá le hicieron, ya les expliqué, ¿no? Si hicieron alguna vuelta más o le agregaron y no les da, ya saben que contamos de aquí para atrás y sabemos dónde va a estar ubicada la primer flor. Saco mi marcador y les cuento cómo vamos a iniciar con esta flor. Voy a hacer una vareta y la segunda, o sea, tengo en el mismo lugar, pinché 2 varetas, tengo una especie de V, me quedan, y voy a levantar 2 cadenitas. Voy a comenzar a tejer así de costado. En esta primera vareta de esta V, yo voy a hacer 2 varetas,
Hago una y la segunda. Ahí. Nuevamente 2 cadenitas, bajo y cierro con un punto bajo. Ahí. Siempre en la misma vareta. Vuelvo a levantar 2 cadenitas. Tiro un poquito para aquí el tejido, porque yo estoy sumando pétalos aquí. Vuelvo a hacer 2 varetas. Una y 2. Una vez más, 2 cadenitas. Ya voy por mi segundo pétalo. Bajo y hago un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Tengo aquí uno y aquí tengo el otro. Ajusto, voy corriéndome. Ahí. Y una vez más, 2 cadenitas y 2 varetas. Acá presten atención para quien tenía dudas por esta flor. Ahí va mi segunda vareta. Una vez más, 2 cadenitas y aquí mismo un punto bajo. Bueno, acá voy a frenar un poquito porque quiero mostrarles algo. Voy a tirar un poquito de esta colita para mostrarles. Miren cómo está ya la mitad de mi flor. Acá es donde todo el mundo tenía dudas. Cuando yo hago estos 3 pétalos de este lado de la B, yo ahora voy a venir a trabajar de este otro lado. Por eso yo giro mi trabajo. Cuando les comento en el video anterior de la manta, con este punto. Pero yo hasta acá terminé con un punto bajo. En este punto, a esta altura del tejido, voy a correr mi lana hacia adelante. Yo voy a levantar desde este lado 2 cadenitas. Mis 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y de este lado de la B, esta otra patita, esta otra vareta que me quedó, acá voy a comenzar a hacer las 2 varetas de cada pétalo. Yo ya levanté mis 2 cadenitas. Entonces ahora voy a completar este pétalo. Y voy a hacer 2 varetas. Siempre pinchando. Ahí está. La vareta que me queda del otro lado. Ahí hago una. Y aquí hago la otra. Y hago nuevamente esas 2 cadenitas para tomar el pétalo desde aquí abajo con un punto bajo. Tiro un poquito para mostrarles. Ajusto. Y ahí yo ya tengo 4 pétalos. Esta flor es de 5 pétalos. Pero si ustedes se fijan, este pétalo está compartido porque yo terminé acá con este último, pero inicié con las 2 cadenitas que le pertenecen a este pétalo. Esta es la confusión que muchos tenían, que no sabían cómo girar y comenzar de este lado. Bueno, yo hago 3 pétalos de este lado más las 2 cadenitas que pertenecen al pétalo del otro lado. Esas eran las preguntas que generalmente me hacían. Ahora vuelvo a levantar mis 2 cadenitas del último pétalo. Y una vez más, 2 varetas. Ahí. Y 2 cadenitas para bajar. Pincho en la misma vareta de base y hago un punto bajo. Voy a girar el tejido porque como esto va girando, yo el chalcito lo voy girando para que acompañe cómo va mi tejido. Y acá me encuentro con la flor ya completa. Tengo 3 pétalos de un lado y 2 del otro. Y recuerden que esas 2 cadenitas continúan de este lado. Recién acá empiezo con las 2 varetas de un pétalo y luego hago el otro. Ahora voy a hacer una cadenita al aire, ahí. Y voy a seguir con mis varetas de base. Acá pegada a la flor tengo una vareta, esta de acá, porque esta pertenece a la flor. Y desde esta cuento 6 varetas. Si recuerdan, yo les decía que entre flor y flor nos separan 6 varetas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, acá va la quinta y la sexta. Y acá tengo mi florcita. ¿Ven cómo queda? La verdad que queda divina, es un punto precioso. Y voy a hacer una vez más esta flor para que les quede bien claro para quienes tenían dudas.
o para quien nunca hizo este punto y por ahí tiene un poco de trabajo o tiene bastante elaboración y se den cuenta que resulta que es fácil, pero bueno, hasta que uno comprende cómo viene el punto, cuesta un poco. En esta me toca hacer mi B, o sea que hago 2 varetas juntas, una y hago 2. Una vez que tengo estas 2, comienza la flor, porque esta es la base para mi flor. 2 cadenitas y aquí de costado 2 varetas, una y 2. 2 cadenitas para bajar y punto bajo. Ahí va 1. 2 cadenitas, 2 varetas. Y 2 cadenitas para bajar. Corro y tejo mi punto bajo. Acá tengo mis 2 cadenitas y 2 varetas. 1, 2 y 2 cadenitas para bajar. Acá estoy con mi tercer pétalo. Punto bajo. Tengo mis 3 pétalos, vuelvo a levantar 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas pertenecen al pétalo que voy a hacer de este lado. Por eso giro ahí lentamente y me encuentro con la vareta de este lado. Entonces, yo ya hice mis 2 cadenitas, ahora voy a completar el pétalo, pero sujeto estas 2 varetas de este lado. Ahí. Y vuelvo a hacer las 2 cadenitas que bajan y cierran el pétalo. Lo cierro con un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Ya tengo mis 4. Me faltan 2 cadenitas, las 2 varetas y las 2 cadenitas que cierran el pétalo. Mi punto bajo. Ahí. Reacomodo esto, que está todo así, muy enroscadito, ahí. Y hago una cadena al aire. Ahora sí, arranco nuevamente con mis 6 varetas. Esta no, porque pertenece a la flor, me voy a la de al lado. Eso es todo. Y se repite una y otra vez. Cada 6 varetas, una flor. Espero que hayan entendido, porque no es tan difícil, solo que como tiene un poco de vueltitas, a algunas personas les costó un poquito, pero bueno, la mayoría la sacó y bueno, con los mensajitos y compartiendo esta información, cómo se hace, la verdad que lo han entendido y realmente queda divina. Miren lo que es este punto, es maravilloso. Esta es la parte de atrás, ¿ven? Le queda como un huequito porque es la B. Queda un punto precioso. Bueno, yo sigo tejiendo mis florcitas, me toca hacer una aquí en el centro y luego regreso del otro lado haciendo lo mismo. Me quedo tejiendo. Miren qué preciosura. Finalicé con esta hilera de flores y ahora falta completar una hilera más, el mismo verde que hicimos de base. Esta trama, esta forma de punto, consta de 3 hileras. El verde, la flor y nuevamente el verde. Entonces, volvemos de nuevo aquí al inicio, sobre la vareta de 3 cadenitas, esta, volvemos a hacer las 3 cadenitas, la cadena al aire y dentro de este arco va otra vareta. Ahí, vamos haciendo nuestro aumento. Y ahora vamos a hacer vareta sobre vareta. Así que esta sí que es mucho más, más sencilla, más fácil, más rápida también. Pero bueno, la verdad que vale la pena. El punto de esta flor es precioso. Y lo podemos emplear en tantos trabajos. Bueno, cuando llegamos a cubrir estas varetas, las que tenemos antes de la flor, vamos a tomar una vareta. Aquí, no sé si recuerdan que hicimos esa cadenita al aire. Cuando termina el pétalo, una cadenita al aire y luego la vareta. Bueno, ahí vamos a pinchar y vamos a hacer la vareta que corresponde a este espacio. ¿Ven? Porque nosotros hicimos la vareta doble sobre esta. Bueno, acá la estamos recuperando, ¿sí? Y nuevamente volvemos a tejer vareta sobre vareta. Acá entre flor y flor, recuerdan, tenemos 6 varetas.
Bueno, entonces hacemos esas 6 varetas aquí. Y sobre la flor, aquí atrás, tomamos y hacemos la que corresponde. Entonces recuperamos ese punto, si no nos queda, se nos achica el tejido. Siempre tenemos que recuperar, si en algún punto nos hace achicar de alguna manera, bueno, después hay que recuperarlos esos puntos, porque al final del trabajo luego faltan. Bueno, yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Cuando llego aquí a este extremo les cuento cómo seguimos. Acá ya llegué a esta última y cuando me encuentro en la flor del centro, acá adentro voy a hacer 2 varetas. Hago 1 y 2. Hago mi puente de 3 cadenas y del otro costado de la flor, de este lado, vuelvo a hacer 2 varetas. Y nuevamente, ven que esta no me salió muy bien. Hago las 2 varetas y nuevamente regreso con vareta sobre vareta. Eso es todo. Y así terminamos este punto hermosísimo. Que luego yo lo voy a volver a repetir. Supongo que también lo harán nuevamente porque queda muy muy bonito. Bueno, yo me quedo tejiendo y vuelvo a repetir todo lo que hice de este lado. Ahora bajo y sigo tejiendo. Una vez terminado con este precioso punto, vamos a empezar. Es un punto muy muy simple, el punto de B, porque me gusta hacerlo como en degradé, pero obviamente cada uno con sus colores, como siempre digo, ¿no? Yo voy a emplear estos 4. Va a ser 1 por hilera. Si ustedes quieren agregar más colores, obviamente, o menos colores y menos hileras, eso es a gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces yo voy a comenzar con el más oscurito de estos tonos y vamos a empezar así. Acá, como siempre, comienzo con mi primer vareta, cadena y vareta. Ahí. Voy a saltar 2 puntos y comienza mi primer punto B. Vareta, cadena y vareta pinchada en el mismo lugar. Esto es todo. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera. Voy a saltar 2 puntos de base y nuevamente vareta, cadena y vareta. Súper fácil, es muy rápido y al hacerle degradé de colores queda precioso. Y luego de haber hecho este punto tan elaborado el anterior, este queda bárbaro porque nos va a dar un poco de aire al trabajo y que no sea tan elaborado. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a saltar 2 varetas de base y en el tercer punto hacemos nuestra vez vareta, cadena y vareta. Yo me quedo tejiendo. Bueno, cuando llego a la esquina, acá voy a saltar estas 2 que me quedan y voy a hacer aquí adentro una V, cadena, ahí. Voy a hacer el puentecito de 3 cadenas, como venimos haciendo siempre, y otra vez, vareta, cadena, vareta. O sea que en la esquina van a entrar 2 de estos puntos, para que nos quede bien flojo el tejido y no quede para nada tirante. Y ahora regreso de la misma manera. Recuerdan que siempre hacemos todo en espejo. Cuando es un chal así, tenemos que repetir del otro lado. Salvo que, bueno, tenga alguna forma caprichosa y lo queremos hacer diferente. Pero bueno, en este caso repetimos lo mismo. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, una vez que terminamos aquí, como cuando iniciamos, vareta, cadena y una vareta, voy a volver de este lado y acá voy a hacer una diferencia. Voy a volver a hacer aquí, pinchando mi primer vareta, pero en este caso, porque el tejido siento que me lo está pidiendo, yo le voy a hacer 2 cadenitas. Ahí, 1 y 2. Si recuerdan, veníamos haciendo una cadenita. Bueno, acá le voy a aumentar una cadenita. Y sobre el mismo arco hago una vareta. Es la única diferencia que va a haber.
en estas dos colores más que me faltan, porque yo voy a agregar esta y 2 hileras más, voy a repetir este mismo aumento hasta que cambie el punto. Y luego vamos a ir sobre cada B, voy a pinchar dentro y voy a hacer lo mismo, vareta, cadena y vareta. El punto se sigue respetando de la misma manera. Solamente en el orillo yo le aumenté una cadenita. Cuando doy toda la vuelta del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, vareta, 2 cadenitas y vareta, para que el tejido, el triángulo me quede bien recto en la parte baja. Y sobre cada punto vamos a repetir exactamente el mismo punto, vareta, cadena, vareta. Esto es muy fácil, es uno de los puntos más fáciles, pero quedan realmente trabajos maravillosos con esto, quedan muy lindos. Se emplea muchísimo en saquitos, es un punto de los más clásicos, ¿eh? Es un punto muy bonito, miren qué lindo. Y se avanza rapidísimo también. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta que llegamos a la esquina. Cuando llegamos a la esquina voy a hacer dentro de esta B el que me corresponde. Y dentro del arco de 3 cadenas vuelvo a repetir estos dos, en esta hilera y en las que vengan. Yo voy a hacer 2 más como les contaba. Ustedes van a elegir cuántas quieren agregar y cuántos colores quieren agregar. ¿Ven? Hago así. Siempre cuando llego acá a la esquina, repito esas 2, ya se los muestro, hago este. Repito esas 2 B dentro de la misma esquinita que tengo aquí. ¿Ven? Esto se vuelve a repetir. En la hilera próxima hago este y acá vuelvo a repetir, acá adentro, estas 2 B. ¿Sí? Fácil. Bueno, yo me voy a quedar completando mis colores y luego les cuento el punto nuevo que viene. Este es divino y les va a encantar. Bueno, acá terminé con mi gama de colores. Con este punto ven que queda muy bonito.